Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una reflexión muy personal, una que se titula Desafinando mi violín. Y es interesante porque parte de algo, bueno, algo muy concreto, un objeto que se rompe, que deja de funcionar como esperamos. Y cómo eso pues, puede llevar a descubrimientos inesperados. La fuente es casi un diario íntimo, ¿sabes? La crónica de una relación muy cercana con un instrumento musical. Y el momento clave es, bueno, es algo mínimo en realidad. La cuerda más aguda del violín del narrador, pues, se parte. Pero no de forma dramática, ¿eh? Nada de eso. Sino con un sonido casi imperceptible, un pequeño plink, muy discreto. Pero lo que llama la atención de verdad es su reacción. O sea, en lugar de la típica urgencia por repararlo, por volver a como estaba antes, surge una pregunta, casi un desafío. ¿Para qué? Para seguir tocándolo de siempre. Es como si hubiera un hartazgo ahí, ¿no? Un deseo de romper con la rutina, de explorar algo más allá. ¿No es así? Exacto. Ese pequeño plink, ese incidente, abre como una grieta en lo establecido. Y el texto lo plantea de una forma muy sugerente, diría yo. Pregunta, ¿qué pasa cuando nos salimos de la partitura? Sugiere que, bueno, que desafinar es también afinar. Pero ojo, con reglas propias, no es simplemente un error, ¿sabes? Es la posibilidad de encontrar otro orden, quizás uno más personal. Es como si el accidente diera permiso para desviarse. Y esa desviación al principio, pues no suena nada bien, ¿eh? Las descripciones son muy viscerales. Habla de sonidos ásperos, como una queja, un aullido, incluso un gruñido. El instrumento cambia por completo. Ya no es el compañero dócil de siempre. Se convierte en algo rebelde, un ser gruñón, casi lo llama, un monstruo de madera y metal. Es una imagen, potente. Sí, y es clave entender que no solo cambia el sonido, lo que cambia es la relación entera con el objeto. Se vuelve algo ajeno, casi hostil, ¿no? La frustración inicial del narrador es, vamos, muy comprensible. Incluso piensa en abandonarlo, ¿sabes? En buscar otro violín que sí obedeciera, que siguiera las normas. Es ese rechazo inicial a lo que no encaja en nuestras expectativas. Ahí está el punto clave, ¿verdad? Esa resistencia, ese querer volver a lo cómodo, a lo predecible. Pero algo cambia. Esa frustración al final no le lleva a abandonar. Más bien parece que le pica la curiosidad. Decide quedarse con ese violín roto, seguir escuchando qué tiene que decir esa nueva voz, esa voz áspera. ¿Qué crees que impulsa ese cambio? Ha de verse solo como un defecto y empieza a explorarse como una posibilidad. El narrador empieza a encontrar en esos sonidos que antes rechazaba lo que él llama lamentos de una belleza salvaje. Es un giro fundamental. La disonancia empieza a tener un significado estético y emocional propio. Belleza salvaje. Me gusta esa expresión. Sugiere algo indómito, ¿no? Fuera de las convenciones. Exacto. La música que empieza a surgir ya no busca la perfección técnica, sino que se vuelve, como dice el texto, cruda, honesta. Se convierte en un canal directo para la emoción del narrador, un eco de un dolor que quizás ni él sabía que tenía, una expresión de lo que yo sentía ahora. Es como si la imperfección técnica permitiera una conexión emocional más profunda, más auténtica. Ya no está interpretando, está expresando. Y es sorprendente cómo, de ese aparente caos, de ese sonido que objetivamente está mal, el narrador dice que ha encontrado una nueva melodía y la describe de una forma muy íntima. Fíjate, no es una melodía de fuera, sino la melodía de mi propia voz. Es como si, al romperse el instrumento, algo dentro de él se recompusiera. Ahí está. Esa es la gran paradoja y el corazón de esta reflexión, ¿verdad? Ese plink minúsculo, ese fallo técnico, resulta ser el inicio de un viaje inesperado, un viaje hacia la propia identidad sonora y emocional. La ruptura externa le obliga a buscar una tunen, una afinación interna. El instrumento ya no es un medio para tocar música de otros, se convierte en una extensión de su interior. Entonces, resumiendo un poco, la historia nos lleva desde esa cuerda rota y la frustración, pasando por explorar sonidos incorrectos, hasta descubrir una voz propia. Y lo interesante es que la encuentra precisamente a través de esa imperfección. El resultado es
Curioso, el violín técnicamente sigue desafinado según las normas, pero el narrador siente que por primera vez está en sintonía consigo mismo. La armonía no estaba afuera, estaba dentro. Y eso, claro, nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Más allá de la música, ¿de qué maneras una ruptura, un desafinar en nuestras propias vidas, ya sea en un proyecto, en una relación, en una expectativa que teníamos, algo que vemos como un fallo, como una desviación, podría, de forma totalmente inesperada, abrirnos una puerta hacia una versión más auténtica de nosotros mismos, hacia eso que podríamos llamar nuestra propia melodía interior? Quizás los caminos más interesantes no siempre son los que están perfectamente afinados.